Ya para eso, muy importante. Recording in progress. Gracias, Belu. Para mí es una alegría volver a verlos, chiquillos, a todas y a todos. A los que no los veía hace rato, les mando un abracito a la distancia. Y espero ver a la mayoría, a los que no se han podido conectar muy pronto en nuestro día de bautismos, ya que se nos viene bien prontito. Así que después del mensajito se vienen esos avisos para que podamos vernos todos. Amigos, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo 24 de noviembre. Estamos terminando el año 2024 y se nos vienen los resúmenes de fin de año. Ay, ahí se acopló el enemigo que quiere sabotearnos el mensaje. Se vienen los resúmenes de fin de año. A los que les gusta hacer estas típicas listas de propósito en el mes de enero, ya se está acercando el día de tomar esa hojita y empezar a hacerles vistos buenos a los que cumplimos, tachamos por ahí lo que dejamos a media, donde decía, no sé, empezar el gimnasio, lo vamos a cambiar a pararme más veces en el día, porque en el camino nos fuimos dando cuenta que a lo mejor me inscribí al gimnasio, pero no fui nunca, ¿cierto? Donde teníamos comer más saludable, ya le tachamos el saludable y lo dejamos en comer más. Cumplido. Y así, no sé si me dejan ahí en el chat, en sus mensajitos, los propósitos de fin de año, ¿verdad? Que a los que les gusta hacer eso, yo honestamente les digo, ya no lo hago, por no hacerme un daño a mí misma. Así que dejé de hacer ese ejercicio de los propósitos de año nuevo o de nuevo año. Y bueno, y además, a fin de año en nuestro país está coincidiendo desde hace un tiempo ya con época de elecciones, octubre, noviembre, diciembre, se nos viene todo lo que son las épocas de elecciones. En octubre tuvimos ciertos municipales, core, gobernadores, ¿verdad? Y hoy día particularmente tenemos elecciones de gobernadores, segunda vuelta, en algunas regiones, por cierto, a los que les tocó. Así que espero, chiquillos, que los que no han ido a votar, vayan a votar, los de región metropolitana que voten por su orrego favorito. Yo ahí no me voy a involucrar, pero lo importante es que vayan y cumplan, ¿cierto?, con el deber cívico. Y hoy día les vengo a plantear un tema que he ido reflexionando en el mismo marco del tema de las campañas políticas, eh, campañas que cierto, siempre están llenas de promesas, de mujeres, hombres, que se presentan como la mejor opción para la ciudadanía, ¿cierto? Con discursos súper lindos, adornados, que intentan capturar nuestra atención y la atención de toda la ciudadanía, ¿cierto? Para sembrar grados de esperanza y ganarse los votos de la gente, ¿cierto? Pero ustedes y yo sabemos perfectamente que la mayoría de las veces esas expectativas no se cumplen. Eso es algo que lo hemos reconocido históricamente a lo largo de los años. Sabemos em, que si bien vivimos, al menos nosotros en Chile, en democracia y escogemos a nuestros gobernantes y escogemos a nuestros representantes ciudadanos, la verdad es que la mayoría de las veces siempre terminamos un poquito decepcionados, ¿cierto?, de estas personas. Pero estas personas son de alto conocimiento público, como dirían algunos políticos. Pero esta actitud y este nivel de expectativa, ¿cierto? No solamente se limita al ámbito político. Los invito a que reflexionemos y nos vayamos a alguna situación un poquitito más aterrizada, más cotidiana, en las que nosotros colocamos expectativas sobre nosotros mismos y también sobre otras personas. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, yo creo que aquí la gran mayoría de nosotros nos hemos enfrentado, ¿cierto?, una entrevista de trabajo. Deme un momentito que estoy aquí con una bulla. Sí, todos nos hemos enfrentado en algún momento, ¿cierto?, a alguna entrevista de trabajo, mi amor. Perdón, amigos. Perdón por la interrupción. Entonces, volviendo al tema de las entrevistas de trabajo, ¿cuántos de nosotros, amigos, no hemos, comillas, ajustado nuestro currículum?
por ahí más de alguna vez o exagerado algunas de nuestras habilidades para hacernos un poquitito más competentes, más atractivos para ese cargo al que estamos postulando. Sin ir más lejos, un pastor de esta iglesia, chiquillos, de esta misma iglesia, que nos saludó hace 5 minutos, lo digo con toda autoridad. Un día él mismo en una de estas reuniones nos contaba que en su currículum puso que él hablaba inglés, lo entrevistaron en inglés. ¿Y qué fue lo que pasó? Vayan a YouTube, amigos, está todo en YouTube. Está todo en YouTube la experiencia de nuestro pastor. Entonces, lo que hacemos nosotros es que nos preparamos, le decimos al entrevistador lo que quiere escuchar, hablamos con nuestros amigos psicólogos conocidos para que nos den los tips y nos digan cómo dibujar el árbol, si nos piden dibujar el árbol, cómo hacer el mono bajo la lluvia. ¿Cierto? Si nos corresponde, le coloco paraguas o le coloco impermeable, o si le dibujo ambas cosas me voy a ver como una persona demasiado aprensiva, ¿cierto? Entonces, aunque es entendible que nos veamos en alguna ocasión de nuestra vida desesperados por captar ese puesto laboral, sabemos dentro de nuestro corazón que en realidad no hemos dicho toda la verdad acerca de las aptitudes que realmente tenemos. O considerémoslo también en el ámbito romántico, cuando estamos conociendo a esa personita especial, ¿cierto? Tratamos de que vea nuestra mejor versión, una versión idealizadísima de nosotros mismos, porque difícilmente en esa primera, segunda cita empezamos a hablar de la vida, ¿verdad? Y mi amigo me empieza a contar, no sé, de su última relación, de su ex, tengo que disimular esa cara de celosita para que no se me note, ¿cierto? Porque realmente quiero que se vea lo mejor de mí, aunque ese mejor de mí signifique tener que aparentar, tener que mentir un poquitito, pero tarde o temprano todas esas cosas que fui adornando se van a desmoronar y va a salir a la luz justamente esas cositas que nosotros no queríamos que se supieran de nosotros. Entonces, a raíz de esto y de esta reflexión, la pregunta que yo me he hecho es, ¿realmente vale la pena? ¿Estoy construyendo quizás con estos adornos relaciones realmente auténticas o estoy generando expectativas que con las herramientas con las que al menos hoy día cuento no voy a poder cumplir? Entonces nosotros que queremos abrazar esta fe, que buscamos en esta relación con Dios, con este ir conociendo a Jesús, mm, también a veces quiero encontrar esa respuesta, también quiero descubrir, ¿verdad? Con la vida de Cristo, con lo que me relatan los evangelios, eh, qué es lo mejor para mí, ¿cierto? En relación al tema de las expectativas. Y en los evangelios. Nosotros nos encontramos con que realmente no necesitamos vivir en este ciclo de apariencias o este ciclo de mentiras, que pueden ser mentiras blancas, como quien diría, porque esa mentira blanca, ¿cierto?, me da cierta posición, no sé, de autoestima, de seguridad, basado en apariencias. Pero en la vida de Jesús nos tenemos que aterrizar, amigos, tenemos que ver el mundo de alguna forma, tratar de descubrirla un poco como la veía Cristo. Encontramos un camino totalmente distinto al que comúnmente se nos propone. Así que yo les voy a invitar acá primero, vamos a darle lectura a un primer texto y nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Si alguien nos puede dejar en el chat este primer texto al que vamos a dar lectura. El libro de Romanos, versículo 3. Aquí vamos donde encontramos, ¿cierto?, esta carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Lo tienen? Me pueden decir amén, me pueden decir así, me pueden decir ok. Lo tenemos entonces. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo vamos a leer de nuevo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este texto, amigos, que acabamos de leer, yo sé que muchas veces se ha mal utilizado y probablemente haya afectado la autoestima de muchas personas, asumiendo que en este caso lo que Pablo le está diciendo a las personas que no miren tanto potencial dentro de sí mismos, que no sobreestimen sus capacidades. Y vamos a manosear el concepto, ¿cierto?, del amor propio y de la autoestima, pero la verdad es que este pasaje nada tiene que ver con el concepto de la autoestima, ni mucho menos la autoestima como la conocemos nosotros en nuestro tiempo, 2024, que está tremendamente influenciada, ¿verdad?, por lo que son las redes sociales, los influencers, las vidas, los cuerpos perfectos. Así que vamos a desmitificar este concepto, porque lo que está haciendo aquí el escritor, lo que le está transmitiendo Pablo a los romanos, es una lección de humildad. La intención que tiene Pablo de transmitir este mensaje a los romanos, de acuerdo a las experiencias que vio, al trato de Jesús con las personas, a las personas a quienes se acercaba a Cristo, lo que quería decir Pablo a través de toda esta experiencia es que dejáramos de mirar al resto por encima del hombro, o que los romanos dejaran de mirar al resto por encima del hombro, y en cambio pudiesen asumir que el Dios que se estaba predicando miraba a todos bajo el mismo concepto de gracia, no hacía distinciones. Pero esta idea que surgió de Pablo para enseñar a los romanos, la aprendió de Jesús. Seguramente él en su crianza y en su tradición judía y aprendiéndose, ¿cierto? Los libros del Antiguo Testamento, él traía muy interiorizado, ¿verdad? El tema de la justicia, de las posiciones, ¿cierto? De quienes tenían mayor decisión o poderes de decisión, ¿verdad? Pero vio en Jesús, ¿cierto? Que vino a romper todo tipo de paradigmas, ejemplificar prácticamente muchas veces todo lo contrario a lo que ellos creían que era correcto hacer. Así que ¿quién más que el mismo Jesús marca la diferencia con las relaciones humanas, destruye ciertos paradigmas, como lo vamos a ver en el siguiente relato? Uno de los relatos en los que más me gusta reflexionar, porque la escena tiene muchos componentes que fueron escandalosos para el concepto de quién es más y de quién es menos en el ámbito de la fe. Vamos a irnos al libro de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Vamos a irnos al libro de Mateo. Si me ayuda ahí la Belu o Baldito para dejarlo en el chat. Mateo 8, del versículo 5 al versículo 11. En mi Biblia, nueva versión internacional, se titula este pasaje La fe del centurión. La fe del centurión es un relato que también lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en Lucas capítulo 7, pero vamos a leer lo que nos dice Mateo 8 del 5 al 11. ¿Estamos? Estamos entonces, vamos a dar lectura. Dice así: Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y el centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va,
y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Que dice en otra versión, ¿alguien tiene el versículo, particularmente solo el versículo 10 en otra versión que no sea nueva versión internacional? Si alguien tiene por ahí Reina Valera, el versículo 10 que lo pueda leer. El 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así es. Eh, esta frase me hace pensar que esta escena, amigos, es uno de los relatos más elocuentes de los evangelios para comprender el significado de la fe a juicio de Jesús. Viene a él un centurión romano que no era seguidor de Jesús, no creía en el mismo Dios que creían los judíos. Él tenía un cargo militar importante, el centurión, responsable de 100 soldados o de 100 legionarios de la fuerza de ocupación que habían en Palestina en esa época. De ahí viene la palabra centurión, de los 100 soldados que tenía a cargo. Amigos, en esta iglesia aprendemos vocabulario también. Somos muy cultos aquí. Entonces, como todos los militares de la época, tenía que hacer este centurión un juramento de fidelidad al emperador, el emperador romano que en aquellos años se veneraba tal como a un dios. Estamos frente a una persona, ¿cierto?, que no le rendía culto al Dios de los judíos, que probablemente no diezmaba, no se sabía el Corán, ¿cierto? Entonces, para ellos pues, se podía entender bajo el concepto de la fe y de la religión, que ese militar o ese centurión, ¿cierto? Tenía una fe equivocada, no creía en Dios. Él creía en el emperador de Roma, ese era su Dios. Era un pagano, un hereje a vista de las personas que lo rodeaban. Diríamos que tenía una fe falsa, que no creía en lo correcto. Pero lo realmente desconcertante de este capítulo es el juicio que Jesús hace de la fe de este militar. ¿Por qué? Porque este militar, que tenía un alto grado, ¿cierto? Un hombre que tenía un cargo importante, tenía además un sirviente que estaba enfermo, que sufría y que según lo que podemos desprender del relato, se encontraba al borde de la muerte. Sin duda, sin duda podemos decir que este centurión era un hombre bueno, profundamente bueno, porque no pudo soportar que su sirviente no sé, de la mansión en la que vivía, estuviera sufriendo y que estuviera al borde de la muerte. Em, pero eso era lo realmente importante para él. Lo más importante de este centurión para poder haberse acercado a Jesús no era la religión ni la fidelidad que él le tenía al emperador y no a este Mesías que era un, comillas, aparecido en la región. Lo que realmente lo movió al centurión fue la bondad y la compasión contra, o sea, por el sufrimiento de un sirviente, ¿verdad? Y esto fue lo que lo llevó a este hombre importante a buscar a Jesús, a suplicarle a Jesús, a fiarse de Jesús y a poner en él toda su esperanza para de alguna forma poder devolverle la vida a una persona que para el resto a lo mejor no tenía tanta importancia. Aquí, este es el detalle de este relato. Porque la actitud del centurión, amigos, conmueve a Jesús. Jesús se admira de esta persona, se admira del más improbable de todos para los que estaban ahí, se admira del que no creía en lo mismo que ellos. Y hay algo que en el mundo de la fe y de la espiritualidad, eh, o al menos los que hemos crecido en ambientes cristianos, protestantes, el concepto de la fe es algo al que estamos muy empujados a alcanzar, a que tengamos mucha fe. Nos enseñan de niños que el que tiene fe como un grano de mostaza mueve montañas.
Yo no he logrado mover montañas, entonces mi fe debe ser tan insignificante y nos empujamos constantemente en la vida del cristianismo a buscar formas y estrategias para tener un mayor grado de fe. Lo adornamos también, lo adornamos como adornamos nuestro currículum, lo adornamos como los políticos adornan sus campañas para poder ser mejor, para poder posicionarse frente a otros candidatos, ¿cierto? Eh, pero Jesús en este relato coloca la máxima esfera de la espiritualidad. Encuentra más fe en una persona, más fe en que ningún otro, en una persona que ni siquiera seguía las reglas de la religión. Porque la verdad es que a diferencia de lo que nosotros pensamos, a diferencia de lo que para nosotros es normal y es correcto, muchas veces em, influenciado por la famosa meritocracia, ¿verdad? Que el que hace más merece más. Jesús nuevamente viene acá y nos da una lección súper agresiva en el buen sentido de la palabra, porque toma al más improbable de todos para colocarlo en la esfera máxima de la fe. Imagínense esta escena que vieron los judíos alrededor de él, que viniera Jesús y dijera que el que tenía más fe de todos nosotros no era el que se sabía todos los textos, no era el que diezmaba, no era el que había participado más veces en las cenas que hacía Jesús. Em, Jesús jamás puso o interpuso las ideas o la religión de las personas. Ni siquiera las ideas religiosas eran lo primero para él, sino que para Jesús siempre fue primero el comportamiento ético, el comportamiento de la justicia, lo que salía de nuestro corazón, la bondad de las personas, la sensibilidad ante el sufrimiento y ante el dolor ajeno que como seres humanos eh, nos cuesta practicar. Esto era la fe para Jesús. Nunca he encontrado en nadie tanta fe. O sea, ¿cómo me gustaría a mí que algún día se me dijera eso? Nunca conocí una mujer con tanta fe. Eso era lo decisivo para el Evangelio. Esto tuvo que ver con la revolución de la religión que vino a imponer Jesús. Y es que nos invita a mostrarnos transparentes. Probablemente este centurión, que tenía una vida pagana para el concepto de paganismo que se conocía en la época, probablemente vivía una vida mucho más honesta, mucho más transparente, no aparentaba, él sabía quién era, sabía que la gente que estaba a su alrededor lo odiaba porque él era el representante del emperador, era el rostro de la opresión romana contra el pueblo judío, él sabía quién era y aún así toma la decisión y se acerca a Jesús por compasión, por no soportar el dolor ajeno. eh, y esto nos tiene que hacer reflexionar del papel que nosotros estamos cumpliendo en nuestra sociedad como cristianos. Yo sé que muchas veces en nuestra iglesia los mensajes y las reflexiones tienen mucho que ver con mejorar, eh, con mejorar el amor, ¿cierto? Con mejorar el concepto de cómo nos tratamos a nosotros mismos, de volver a rescatar, ¿cierto? Todo lo bueno que ve el Señor en nosotros, pero también nos tenemos que detener y reflexionar acerca de nosotros como cristianos, como aprendices constantes, ¿cierto? De las lecciones del Evangelio, qué es lo que nos dice Dios en relación a cómo tenemos que tratar a los demás. Como comunidad de fe en construcción constante, ¿cierto? Como personas que luchamos por los estándares de la fe y de la vida que, que también en la sociedad en la que vivimos se nos empuja constantemente a ser mejores, a tener más, a ganar más, ¿cierto? Eso también se ha traído como consecuencia y resultado a las comunidades de iglesia. Tenemos que hacer frente al concepto de iglesia que nos quieren imponer, no sé, las megas iglesias, a los conceptos de éxito en la vida espiritual que se nos quieren imponer
eh, como sociedad religiosa en la que todavía vivimos. Pero también tenemos que pensar cómo vamos a hacerlo nosotros para volver a tener espacios más honestos, donde Dios nos invita y nos convida a ser una comunidad más humilde, comprensiva, compasiva, auténtica, en este mundo lleno de apariencias, donde sí podemos marcar la diferencia. Y a veces nosotros, que yo sé que la mayoría de quienes formamos parte de la iglesia de la casa, venimos, ¿cierto?, de otras iglesias. Crecimos en otras iglesias, que crecimos en otros ambientes de fe en donde la apariencia era importante, en donde aprendimos, ¿cierto?, a criticar, a, a posicionar grados de fe de otras personas, donde nos acostumbramos, ¿cierto?, a decir, mira, la verdad es que ¿te acuerdas de lo que hizo la Úrsula el año pasado? Eso la verdad no es muy cristiano de su parte, ¿ah? Entonces yo creo que la Úrsula este año no participa de la Santa Cena. Parece chiste, pero eso pasaba. Bueno, y pasa y sigue ocurriendo en muchas comunidades, en donde por ciertos grados de actitud, por ciertas formas de hacer las cosas, por el tipo de familia que se estaba construyendo o destruyendo en muchas ocasiones, eh, se nos, se nos obligaba a levantar juicios de valor sobre las personas y aprendimos a hacer eso. O muchas veces también fuimos el mismo personaje del centurión, donde, como les comentaba hace un rato, éramos el más improbable de todos y probablemente por eso nos fuimos de la iglesia, porque no cumplíamos con el estándar, porque no hacíamos las cosas como lo decía el libro de la doctrina de la denominación a la que yo estaba asistiendo. Entonces, como yo no encajaba en ese estándar, entonces lo que tuve que hacer fue salir de ahí, irme de ahí. Y no me fui de ahí contento, no me fui de ahí feliz. Me fui desilusionado, me fui decepcionado, porque realmente yo no estaba cumpliendo con el estándar que me estaban imponiendo. Eh, y lo que nos enseña Jesús es que incluso aquel, incluso del que menos lo esperábamos, incluso del que menos le pusimos fichas, del que nosotros mismos dijimos o se nos dijo, no va a llegar a ninguna parte. Espero que encuentre a Dios o que Dios le alcance. Espero que la Ailín algún día se encuentre con Jesús eh, y pueda seguir las normas que tiene que seguir y pueda seguir los preceptos que tiene que seguir. Pero Jesús me dice otra cosa. Me dice que incluso a mí me puede utilizar para colocarme en lo más alto de la esfera espiritual, si es que existe tal cosa, si es que existe tal concepto como el mejor o el peor, porque la verdad es que desprendiendo los mensajes que nos da Jesús, no existe tal posición. En nuestra mente humana, en lo que nosotros hemos creado como sociedad, en los que se nos ha inventado, donde tenemos posiciones, jerarquías, todo eso, toda esa manipulación y todos esos rangos de poder los trajimos a la iglesia también y ya vemos lo que ocurre. Personas dañadas, personas que piensan que no merecen, personas que se frustran en su espíritu pensando que no son suficientes para Dios, pensando que, ¿sabes qué? La verdad, yo he hecho daño, sí. Yo he hecho mal, eh, yo he causado dolor. ¿Qué peso va a tener mi oración? ¿Qué peso va a tener eh, que yo pueda abrirle mi corazón a Dios si Dios sabe cómo soy, si el Señor me conoce, el Señor sabe? ¿Qué voy a venir yo a pedirle favores, a pedir oración, a pedirle que se compadezca de mí? Si el Señor sabe quién soy y además sabe qué opinan los demás de mí. Sabe el Señor que nunca se me dio eh, ser honesto,
Me cuesta ser honesto. Entonces voy a preferir guardarme este dolor, guardarme esta angustia, guardarme esta pena. Y quizás cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de bendecir a otros, de ser bendecidos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no miramos eh, o porque lo que vemos dentro de nosotros es lo que la sociedad nos impone. Es la importancia, es quién es más, es quién es menos, es quién tiene derechos y quienes no tienen derecho. Lo que nos enseña Cristo a través de este ejemplo puntual, que él también lo hizo con otras personas, también recibió a quienes no tenía que recibir, también bendijo a quienes no tenía que bendecir. Y además lo hacía en el día y a la hora en la que esas cosas no se hacían. Rompía paradigmas, ¿para qué? Para enseñarnos que no hay diferencias, que si bien en algún momento dijo no existe ni judío ni romano, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, él tenía que ejemplificarlo, tenía que tomar esa persona, porque nos gusta decirlo, ¿cierto? Nos gusta decir que en esta comunidad somos todos iguales, que en esta comunidad no hacemos diferencia. Pero ¿cómo lo hacemos realmente? ¿Cómo llevamos esto a un ejemplo práctico como comunidad? Lo primero eh, que yo he aprendido es que tengo que mirarme a mí mismo con ojos de compasión, con ojos merecedores, que naturalmente lo que entendemos como merecer o no merecer no tiene nada que ver con el concepto que Dios tiene de nosotros, con el merecer y no merecer, porque somos todos dignos, a todos se nos dio el mismo lugar y es eso lo que también tenemos que hacer con nuestros hermanos, con quienes vienen llegando a nuestra comunidad, con quienes vemos salir de otras comunidades de fe, lastimados y decepcionados. Nuestra posición y nuestra actitud, no solamente como miembros de la iglesia en la casa, como personas, porque el centurión, amigos, no se sabía ni los dos primeros versículos del Génesis. Probablemente cuando veía al resto de los judíos recitar el Corán se burlaba, se reía. eh, y eso no fue impedimento para Jesús para decirle, ¿sabes qué? Lo que hay dentro de tu corazón, la honestidad, la transparencia y el deseo de hacer el bien por otra persona, te posiciona a ti, a diferencia de todo lo que he visto en las demás personas, como el que he visto con más fe que nadie. Te dijo, nunca había visto tanta fe como este año, tanta fe, ¿cierto? Así le dijo. Quedó sorprendido, quedó admirado, se conmovió de la compasión que tuvo de otra persona, que además si el improbable era el centurión, el sirviente del centurión tenía menos derecho que nadie, no existía, no estaban los registros. Cuando hacemos algo por otro, cuando hacemos algo por el que menos lo merece a nuestros ojos, el Señor ve en nosotros una actitud compasiva. Y es a eso a lo que debemos ser llamados. Eh, y que tengamos actitudes compasivas incluso con aquellos con los que no queremos ser compasivos. Porque si nos tomamos este acercamiento más al ámbito personal, todos dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes, si buscamos bien, o a lo mejor a algunos se les hace más fácil, todos tenemos un alguien en nuestra mente en el que podemos decir no. Pero con esta persona yo, no, y ojalá, y le deseo mal también. Y le deseo mal porque esta persona se lo merece. Nos cuesta, es antinatural sentir compasión por una persona que nos ha hecho daño. No es normal, pero eso es lo que nos enseña el Evangelio. Es tratar de romper esa naturaleza rencorosa, venenosa, venenosa porque nos daña, nos mata por dentro, mata a la otra persona y a nosotros también nos destruye. Nos cuesta romper con esa humanidad y con esa naturalidad de decir, no, ¿sabes qué? Con esta persona no, y bueno, y si todo lo que está pasando, eh, bueno, es el karma también. Y empezamos a meter aquí y a mezclar conceptos
que nada tienen que ver con lo que nos enseña el Evangelio. No los culpo. Sí, el prójimo muchas veces no coopera, es cierto, puede ser. Pero si yo tuviese que posicionarme hoy día y decir, bueno, en base a mi comportamiento y en base a las cosas que yo he hecho y en la suma y resta, eh, merezco la bondad y las bendiciones del Señor y todo lo que me da cada día, yo diría que no, personalmente. Si a mí, no sé, se me tuvieran que quitar las oportunidades, ya se me hubiesen quitado hace mucho tiempo. Y saben que en algún momento lo pensé. En algún momento pensé que no me la merecía, en algún momento pensé eh, que había perdido mi oportunidad, que había desilusionado tanto a Dios, que había defraudado tanto los conceptos del Evangelio que se me habían enseñado, que había aprendido o que me quería forzar a cumplir, no lo había logrado, decía, bueno, tampoco voy a ser tan patuda, ¿verdad? De venir y acercarme al Señor y decir, bueno, Señor, aquí estoy, porque la verdad es que tenía tanta vergüenza, sentía tan poca compasión con mi propia vida que no era capaz de ver que ninguna de esas cosas le importaban al Señor. Por lo tanto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tener esa actitud poco compasiva, poco amorosa, poco humilde con los demás? Hoy día estamos en una comunidad en la que recibimos y hemos llegado mucho por primera vez quizás a esta iglesia con heridas, con dolores, eh, con la típica frase, sabes que esta es la última oportunidad que yo me doy para compartir con cristianos. Sabes que esta es la última oportunidad de esta iglesia, la casa a la que vine a llegar, es la última oportunidad que yo me voy a dar para acercarme a Dios y a una comunidad cristiana. Pero para Dios no hay últimas oportunidades. Todos los días es una nueva oportunidad. Todos los días el Señor me regala la nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mejor, de vivir en esta vida de ensayos y errores en las que voy a fracasar y que otras veces lo voy a hacer bien. Y nuestra misión como iglesia es abrazarnos en eso, abrazar al que piensa que no tiene lugar y otorgarle el lugar. Es abrazarme a mí misma cuando pienso que ya no tengo remedio, que que ya no tengo lugar. Yo soy muy transparente con usted y cuántas veces no le ha pasado a muchas personas en esta iglesia y nos vamos y tomamos la decisión de decir ya no más. Y muchos han vuelto porque son capaces de entender que con Cristo siempre hay una nueva oportunidad, que cada vez que sale el sol tengo una nueva oportunidad de amar, de ser amado, de recibir compasión y de ser compasivo con otra persona. Amigos, y esto es algo que probablemente me hayan escuchado decir cada vez que tengo la linda oportunidad de compartir con ustedes una reflexión. Si no fuera porque Jesús salió a mi encuentro tantas veces hasta el día de hoy, yo no estaría aquí. Nunca hubiese llegado a este lugar. Todas las veces que intenté arrancarme, todas las veces que intenté esconder mi rostro de Dios, apareció a través de personas, apareció a través de esta iglesia. Yo sé que va a seguir apareciendo en el futuro porque el amor de Dios siempre nos va a alcanzar, pero se alcanza a través de otras personas. Entonces somos nosotros también quienes tenemos que ser esas personas que alcancen. Primero, valorando el sacrificio que Jesús hizo, no solamente en la cruz, el sufrimiento que tuvo que pasar al ser desechado, al ser criticado, por posicionar a quienes la sociedad de aquel entonces decía que no podían tener lugar ni posición, menos en el ámbito de la fe. En el ámbito de la fe, amigos, las cosas eh, no pasan, no ocurren en la sociedad. Son antinaturales, no tienen sentido. No tiene sentido que Dios
haya puesto en el mejor lugar, que haya encontrado más fe en una persona que nunca había leído la Biblia. ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces, ¿en qué estoy creyendo? Entonces, todas las cosas que yo he hecho no tienen ningún valor. Quizás todo el esfuerzo que hago en la iglesia no tiene ningún valor. Claro que tiene valor. Claro que son cosas que no tenemos que dejar de hacer. Claro que tenemos que motivarnos todos los días a ser mejores personas y a que este mensaje del Evangelio nos transforme todos los días. Porque si hoy día soy la misma persona que yo era hace 5 años, algo está pasando mal. Algún resultado no se está viendo. Eh, el mensaje del Evangelio siempre va a ser que nuestras vidas sean transformadas para bien, para mejor, para construir relaciones más saludables, que se basen en la verdad, en la transparencia, en la humildad. Eh, entonces, hoy día, amigos, el mensaje está enfocado en eso, en analizarnos, en descubrir si las relaciones que estoy formando eh, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, con mi grupo de iglesia, con mi grupo de amigos, ¿en qué se está basando? ¿En apariencias o se está basando en la verdad? ¿Le tengo miedo a la verdad a lo mejor? A lo mejor me espanta verme como realmente soy. A lo mejor me da susto mostrarme como realmente soy. Pero cuando lo hagamos, eso nos va a hacer marcar la diferencia respecto a los demás. Eso va a ser lo que a la gente le va a agradar y le va a sorprender de nosotros, la capacidad de vernos humildes y naturales. Eh, Estamos aceptando a los demás tal como son, sin juzgarlos y sin exigirles más de lo que realmente pueden dar. En eso se basaba lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos, cuando les decía que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. El concepto de sí mismo en el hebreo en realidad se traduce a un concepto sobrio, a un concepto realista, a un concepto aterrizado, al concepto en el que no tenga que mirar a los demás por encima del hombro. Eh, la percepción de mí mismo que decía Pablo, yo creo que cuando Pablo estaba escribiéndole esta carta a los romanos, se acordaba de todas estas cosas que hizo Jesús. Se acordó de ese centurión y dijo, chicos, la verdad es que no hay nada que podamos hacer para ganarnos un mejor lugar. No hay nada que yo como apóstol, yo que estuve en todas, yo como Pablo estuve en todas con Jesús, lo acompañé, intenté hacer los mismos milagros que él y viene y encuentra en un seguidor del emperador lo que ha hecho sufrir a cientos de miles. En ese encuentra más fe que en mí. Entonces cuando Pablo le escribía a los romanos debió pensar, miren, esto a lo mejor no es normal, esto a lo mejor no les hace nada de sentido. Pero no hay nada que podamos hacer para que Dios, para que Jesús nos mire diferente. Lo único que puedo hacer es practicar el amor, la compasión, es mostrarme humilde, transparente, verdadero. A nosotros, amigos, Dios no nos exige, eh, no nos exige que aparentemos, no nos exige que nos mostremos como la mejor de las mejores iglesias. No nos exige que demos la iglesia a la casa como opción, porque aquí nunca te vas a defraudar y aquí nunca te vas a decepcionar, porque aquí nunca vas a sufrir, porque esta iglesia está hecha de personas como tú y como yo, falibles, 100%, que nos cuesta, que a lo mejor todos los días empezar para nosotros es una lucha, pero eso es lo que nos hace auténticos y eso es eh, lo que quiere ver Dios de nosotros, quiere ver la verdad. Quiere ver nada más que la verdad. La verdad a Jesús no le espanta. La verdad de nuestras vidas al Señor no, no lo va a decir, "Ah, oh, lo que hizo la Ana Paula". No lo va a espantar. Podemos mostrarnos tal como somos. ¿Podemos mejorar? Siempre. Y siempre esa va a ser nuestra invitación.
Pero si Jesús nunca se ha dado por vencido conmigo, yo tampoco me puedo dar por vencido con los demás. Es una lucha, me cuesta y me va a seguir costando. Pero si yo quiero transitar por el camino del Evangelio, este cambio y esta transformación me va a costar luchar contra mis propios pensamientos, contra las propias barreras que yo he puesto con los demás. Pero también quiero que esta comunidad, que mi iglesia, se pueda nutrir de relaciones sanas, honestas y saludables. Y que oremos para que el Señor nos pueda fortalecer en estas herramientas, en nuestras actitudes, para que podamos ser luz en esta sociedad con cambios pequeños, con cambios grandes, pero que podamos marcar la diferencia al vivir con humildad, con compasión y con la verdad. Oremos, amigos. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta mañana, porque puedo compartir un poco con mis amigos de lo todo que tú me has enseñado. Gracias porque constantemente, Señor, nos recuerdas de que no tenemos que hacer grandes cosas para ser parte de tu reino. Gracias porque constantemente nos recuerdas que podemos llegar a ti tal cual somos, pero también nos recuerdas que tenemos que recibir a quienes nos rodean con la misma compasión, con los mismos ojos con los que tú nos recibes. Señor, yo te pido que nos ayudes a nosotros como amigos, como hijos, como hermanos, que nos ayudes a tener corazones humildes. Señor, que puedas quitar y que nos puedas ayudar a, a mejorar la forma en que nos hablamos a nosotros y la forma en que le hablamos a los demás. Cuando tengamos ojos de juicio, cuando tengamos palabras de juicio, cuando tengamos actitudes segregacionistas con nuestros hermanos, Señor, ayúdanos a detenernos y a reflexionar y a recordar que tu gracia alcanza a todos, incluso a aquellos que nosotros creemos que no la merecen. Señor, ayúdanos a construir relaciones sanas, saludables, a que nuestra comunidad, Señor, se pueda fortalecer a través de vínculos en los que se resalte la humildad, Señor, y que seamos capaces de perdonarnos cuando no podamos cumplir, Señor, porque en el perdón también encontramos la enseñanza, en el perdón también demostramos a otros que somos capaces, Señor, de tener corazones humildes y compasivos. Padre, te pido una bendición especial para cada uno de mis amigos que se ha conectado el día de hoy, para quienes no han podido estar. Señor, si hay alguno de mis amigos, Padre, que no se ha podido conectar a la iglesia porque siente que no tiene las fuerzas para hacerlo, porque se siente cansado, Señor, ayúdanos a ser nosotros quienes podamos alcanzarles, Señor, y a motivarlos una vez más, Señor, porque tú todos los días nos haces este llamado. Señor, bendice nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.